to be a Christian in my heart. Lord, when Pope Benedict XVI visited Cuba, a team of Catholic documentarists consisting of a journalist, a producer, and a priest from Net TV followed him into the island nation that has been officially closed off to American journalists for half a century. They entered a country whose government tried to systematically eradicate the Catholic Church in the 1960s by exiling hundreds of priests, disassembling Catholic schools, and outlawing public worship. Although the team from Net TV did experience some difficulties from government officials, the people of the country welcomed them with hospitality. The team traveled across the island of Cuba in its efforts to gain a better understanding of the church and faith. They began their coverage at the shrine of La Virgen de la Caridad, which translates in English to Virgin of Charity. Para mí la Virgen del Cobre es, vaya, no sé cómo decirle, porque siempre he adorado, me ha gustado tener la Virgen en mi casa y todo eso. Los cubanos, donde quiera que vamos, llevamos la devoción a la Virgen de la Caridad. 400 years ago, we have sailors who were in the coast of Cuba searching for salt. And it so happens that a squall came and their lives were in peril. And immediately, of course, they panicked and they began to pray. And what do they see? But they see floating on the waves, the rough waves, the image of our Blessed Mother on a piece of wood. Para todos los cubanos significa mucho, como la Madre de Cristo significa ella la Madre para nosotros también. La caridad, que es de gran importancia, de gran estima, no solo para los católicos, sino para nuestro pueblo cubano en general, ya que ha estado presente en nuestras tradiciones, en los momentos de formación de nuestra cultura, de nuestra nacionalidad. Virgen, que su nombre lo dice, simboliza amor, simboliza patriotismo, porque esta Virgen también acompañó a los mambises durante la lucha de independencia. Virgen de la Caridad is like an icon that has developed into something like a banner or a national anthem, something that moves the hearts of every Cuban. There are two basic symbols in Cuba, the flag and Our Lady of Charity. They go together. You can never have them apart, no matter what religion, no matter what ideology you may have. She is the center point of identification with who we are as Cubans. She is the mother. She is the love and the charity of God. Nosotros tenemos la foto de la Virgen de la Caridad, una imagen, como quien tiene alguien a quien tú aprecias. Nosotros creemos en la Virgen de la Caridad. Somos una familia católica. The relationship of our Blessed Mother with the Cuban people is a relationship of a mother with his people. As the church is mother, Mary is the model of the church. Pilgrims come to the sanctuary in El Cobre by the thousands every single day, especially on weekends and religious feasts. So this shrine of Our Lady of Charity in Cobre, Cuba, was built in 1927 and has housed the image of the Blessed Mother. And there you see people of many different groups, even different ideologies, who probably will not know how to say the Hail Mary, but they relate to this iconic image of Our Lady.
La Virgen de la Caridad siempre ha sido un punto, una estrella, te diría, que el cubano, que ha iluminado mucho, a través de la cual Dios ha iluminado mucho al pueblo cubano. Este santuario nunca se ha cerrado, gracias a Dios. The image of the Virgin of Charity was the one that conquered the heart of the people who was living in those times 400 years ago. No, I mean slaves, not black slaves, Indians and Spanish people. It's the one that has really accompanied the Cuban people through centuries, but in our time, through difficult times. And she has even been, to some degree, the hope of the Cuban people. Pensamos que Benedicto XVI, por celebrar este año jubilar y los 400 años de la Virgen de la Caridad del Cobre, pretende mensaje de amor, un mensaje de paz, de reconciliación al pueblo cubano, a los cubanos, tanto lo de adentro como lo de afuera. Charity unites us. Charity meaning both Virgen de la Caridad, that's her name, and charity as love. Unites all Cubans of different denominations, even non-believers, Cubans in Cuba and Cubans outside of Cuba. La Virgen es como algo, es nuestra madre, ¿no? Nuestra madre espiritual, y es algo divino, algo muy tierno, algo que te pasa la mano, que te ayuda. There has been so many experiences of healing, of miracles, which are not always physical, although you can give testimony of all those physical miracles that have occurred. And if you go to the shrine, you will see that people leave their ex votos. They leave a sign of whatever healing they received. The image of Our Lady of Cobre has traveled throughout Cuba to inspire a renewed faith among the people. And I think it's so appropriate that when we think about this image of Our Lady that has traveled throughout the country under the title of charity, that really it's charity which covers all things and is at the heart of our Christian faith. Esa imagen ha recorrido toda la isla completa, los campos, todo. Entonces eso ha hecho que muchas personas que nunca habían venido se han sentido incentivadas, motivadas para venir a visitar la imagen original. In every single city and town where the image of Our Lady visited last year, it was clear in all over the country that in places where maybe 40 to 60 people went to church on Sundays, went to the Catholic Church on Sundays, we had rivers of people filling the streets when Nuestra Señora, la Virgen de la Caridad, arrived. Especialmente se notó mucho cuando la Virgen pasó, ¿no? Se sentía, bueno, yo le dije a la Virgen, mira cómo el pueblo te espera, ¿no? Y hasta yo cuando pasaba yo sentía así una cosa que me estremecía, ¿no? Cuando pasaba, fue muy hermoso. Everybody in Cuba, from the moment we burn up in life, we are listening the Virgin of Charity, the Virgin of Charity, the Virgin of Charity, in the name of the Father, of the Son, or in the name of así, whatever. But the image of the Virgin is the center of our soul, of Cuban soul.
Cuba has identified itself with our Blessed Mother. That is the miracle, that throughout all these years, you cannot speak of Cuba without speaking of our Blessed Mother under the title of Our Lady of Charity. The Church and the faithful of Cuba are no longer legally banned from expressing their faith. The Net TV team and Bishop Nicholas DiMarzio encountered visible evidence of this new freedom during their visit. I had been here before that twice for the freeing of the political prisoners. That was in the late 80s. It was much more restricted then. There was always somebody following you at that time. I don't know if there's a lot more freedom, but there's a lot more cars. And we still have people protesting. As you know, the women in white have been protesting and have been arrested, unfortunately. So the effects of the revolution aren't as well as maybe the government thinks. There are problems here still. The socialist system doesn't seem really to work and satisfy people. Following a military coup headed by Fulgencio Batista in 1952, Cuba suffered a time of great instability. In a response to government corruption, people began to show their discontent with worker strikes and student revolts. These events culminated in a popular revolution in 1958. At first, church officials supported the new government, but the relationship soon became strained. Los comienzos de la década del 60 era el peor momento en relación Iglesia-Estado, porque era el momento de una confrontación. Podríamos decir que casi la totalidad del pueblo miraba con esperanza que esa revolución triunfante pues implantara una justicia social real, que hubiera a partir de ese momento mejor distribución de las riquezas, honestidad administrativa. Sin embargo, en el año 1961, el líder de la revolución declara que es una revolución marxista-leninista en pro del socialismo y del comunismo al modo soviético. As time went by, restrictions began to be imposed, very, very mildly, but they were felt. A lot of people were beginning to develop concerns about what the government was doing, the steps they were taking. With the church specifically, the issues began when the bishops wrote, I believe it was the second major pastoral letter to the people, which was called Rome or Moscow, to try to guide the people vis-a-vis what was happening. So it was very, very clear that the bishops were aware that something was happening here. Se produce una ley de nacionalización de la enseñanza en Cuba. Como consecuencia de eso, cierran los colegios católicos y los superiores de las congregaciones dedicadas a la enseñanza de ordinario mandan a salir del país a los religiosos y las religiosas dedicadas a la enseñanza porque la razón de ser de ellos era la escuela. Obviously, the confrontation between the established government and also the church was reaching a level which was very dangerous for the church. De tal modo que la confrontación fue fuerte, tanto que en un solo día, en el año 1961, el 21 de septiembre, fueron expulsados del país 134 sacerdotes que fueron tomados en sus casas con lo que tenían puesto, sin poder llevar nada, incluso sin documentos. They rounded up priests, bishops, people in consecrated life, brothers and sisters. They round them up. Many of them were put in prison, and eventually they were deported.
It was a famous trip that took place on a ship called the Covadonga. Only one bishop was on the Covadonga, which was Bishop Eduardo Bosa Masvidal, and that's the way he began his exile from Cuba. En Cuba en esos años habría unos 700 sacerdotes y después de estos hechos quedarían menos de 200. What happened? The church was weakened, where you had X number of priests and religious that carried on the work of the church. All of a sudden you were cut down. And that began the period of the church, which I think has been referred a few times as the church of the catacombs. The church went into hiding. La gente tenía, por ejemplo, la imagen de la Virgen de la Caridad o de un santo o un crucifijo, pero lo tenía guardado en el escaparate. Hablar de religión era sencillamente decir algo inapropiado, decir algo inoportuno, algo que a nadie con sensatez se le ocurría decir. But the faith was carried very much so by the older people, like the grandparents. Cuando las iglesias empezaron a quedarse vacías, la gente se llenó de miedo, no se atrevieron a ir a la iglesia. En muchos pueblos ya los sacerdotes habían sido expulsados o se habían tenido que ir. Eran las abuelas las que mantenían la fe, eran las abuelas las que abrían el templo y rezaban el rosario y no tenían miedo. Ellas estaban ahí dispuestas a todo, a confesar su fe y su amor a Cristo. Y ellas en la familia fueron las que conservaron muchas veces la fe de los niños. Ellas les enseñaban desde pequeños el amor a Jesucristo y así, aunque en la escuela les enseñaran otra cosa, conservaron la fe de aquella generación. And what happened that younger generations, when they had children, again, if they were married, okay, and the people saw that they were married in the church, that was a problem. If they baptized their children, that was a problem because it was practicing the faith. You could major in certain areas, like philosophy, in the university, if you were known to be practicing the faith. So there was a clear discrimination towards people who were Catholic. A pesar de los pesares, la gente venía. Aquí nunca la gente ha tenido miedo de llegar a este santuario. Nunca la gente ha tenido miedo de decir, yo amo a la Virgencita, a la Virgen de la Caridad. Con todos tu amor, gracias, Señor. Although the church has suffered much in the past 50 years, its presence can still be felt across the nation. The Catholic Church is not representing the private sector, does not pretend to represent everybody, but it is clearly representative because it has that overall presence in the country. En los últimos decenios ha cambiado la situación de la Iglesia en medio de la sociedad. Se han dado pasos importantes que han sido reconocidos no solamente por nuestros obispos, sino hasta por el propio Papa, su Santidad Benedicto XVI. Certain restrictions have been, in a sense, taken away. There's more freedom to practice. That's why people may say nowadays, oh, we have no fear to practice. But it has been a process, a gradual process that has taken place, a process that still continues. Because one thing is complete freedom, and the other one is freedom with limitations. Estamos en los mejores momentos de acercamiento, creo que en todos los tiempos. Y tanto es que fui a Santiago y he visto pienso que viste todas las condiciones que han creado para la venida del Papa. La visita de Juan Pablo II fue muy fructífera en Cuba.
Evidentemente el mensaje del Evangelio tiene una incidencia en la sociedad, en la política, y evidentemente también es algo que no se va a silenciar, pero no se hace la predicación con un espíritu de confrontación, simplemente se anuncia la dignidad de la persona humana, se anuncia el valor de la libertad como constitutivo del ser humano. In my experience of this is people very hungry to know the faith, and I think that each of them have a great openness to learning about who Jesus Christ is and how Jesus Christ can transform their lives. La población ha crecido, se han formado barrios, poblaciones con muchas personas y no se han podido construir templos nuevos en Cuba desde hace más de 50 años. Llegué aquí, pues vi la diferencia, porque yo vi un campo que espera mietitores, o sea, me viene en italiano, un campo que necesita trabajadores, eso, para su viña, para la viña del Señor. Es eso, un campo que necesita trabajadores. Aquí en Cuba, como en todo el mundo, hay dificultades con las vocaciones, pero no te puedo decir que no hay vocaciones. Pocas, pero hay. Digo el dato de que actualmente en el país hay alrededor de 100 seminaristas que se preparan para su ordenación sacerdotal. Se supone que aquellos que han ido al seminario a formarse como sacerdotes lo han hecho para servir a la iglesia que peregrina en Cuba. Algunos después, por razones diversas que no nos corresponde a nosotros juzgar, han decidido emigrar. No es ni mucho menos la mayoría, gracias a Dios, pero bueno, hay casos en que sí. Hay sacerdotes que se marchan porque no resisten, digamos, a veces la tensión que pueden encontrar en una sociedad que durante muchos años ha sido hostil. Ahora no lo es como lo era antes, pero de la misma forma el ministerio sacerdotal para algunos se realiza en situaciones que puede quizás quebrar su sistema nervioso. Eso puede ser. También es muy triste decir que algunos van fuera del país, pues atraídos tal vez por ventajas económicas o ventajas de confort que en Cuba no tienen. Y eso sí nos entristece mucho. Para mí es mi pueblo. No me imaginé nunca ser sacerdote en otro país, puesto que aquí es donde me necesitan. Pero a veces el sacerdote se recarga mucho en trabajo porque él mismo tiene que atender varias comunidades. Porque son pocos los sacerdotes, son muchos los lugares de culto, son muchas las parroquias, muchas las comunidades a atender y la vida de ordinario es difícil. If you read the popular secular reports in the United States, it would lead you to believe that very few of the Cuban people are people of faith. And in my experience, the vast majority are people of faith. La mayoría de las personas que practican estas creencias africanas, a veces se le llama santería, pero es una expresión ambigua porque las modalidades son muy diversas dentro del mismo sincretismo religioso, donde la matriz católica y la matriz africana pues se entremezclan. Pero no es difícil la relación con este mundo, porque respetan mucho a la Iglesia Católica.
Ellos bautizan a sus hijos, se bautizan ellos mismos, acuden a la iglesia para celebrar las misas por sus difuntos. Y muchos de ellos, cuando se les pregunta cuál es su religión, es muy raro que digan yo soy santero, yo soy católico. Se identifican con la Iglesia Católica. One thing that news accounts always seem to kind of want to latch upon is the practice of Santeria, witchcraft. And it seems to me that while there may be some accretion of these different religious practices into and incorporated into Catholic practice, I would note two things. One is there are people who don't have a lot of priests. I mean, there are 60 native-born Cuban priests in the entire country. So you're dealing with, when you don't have the resources, whether the infrastructural resources, the buildings, or you don't have the clergy resources or sisters, there's going to be some major setbacks in terms of that. Ahí lo que hay es un reto evangelizador, es decir, la relación con el mundo sincrético es una relación que debe ser de respeto por parte de la Iglesia hacia ellos, de cariño y también, sobre todo ahora, de evangelización, ayudarles a conocer a Cristo como el Señor y único Salvador, que conozcan cuál es el papel de la Virgen en la historia de la salvación, la devoción a los santos, educar los sentimientos religiosos y ilustrar con la catequesis esta comprensión. Pienso que eso es la labor que nos corresponde con el mundo sincrético. With the church infrastructure so greatly diminished and with so few priests to shepherd the flock, the church in Cuba had to find a different way to take care of its people. The Cuban bishops called on their people to establish a missionary church. This takes on many forms, including lay study groups and meetings, mission houses, volunteer organizations, youth outreach, and sharing religious books and videos from home to home. Now we're talking about evangelization. The church in Cuba in the 80s said we have to be missionary, we have to go out. Why? Because there were many, many people who were not catechized, that had nothing, God did not have a role in their life. A llevar a la oración la palabra de Dios. En la historia de la Biblia, de la convivencia de mi entorno, pero también en la historia nacional, en la historia de nuestra patria, cómo está. Y Dios nos habla también en la historia universal, es decir, cómo va el mundo. Así como Dios nos va hablando a través de su palabra. Venimos a estos campos a evangelizar, a traer la buena noticia, la buena nueva. Y como dijo el Pablo VI, toda persona que es promovida es evangelizada. Bueno, a la hermana yo la he conocido porque ellas vienen a hacer los talleres, y eso aquí a la comunidad. Y yo cuando hay talleres ahí abajo que hacen alguna actividad masiva, yo siempre voy y la veo a ella cuando vienen aquí. Yo vivo hace 9 años aquí en el refugio y yo nunca he visto aquí, vaya, lo que los niños han aprendido. Es decir, por parte de la Casa de la Cultura que hay aquí en esta zona, lo hemos rescatado en la Iglesia Católica. De entretener a los niños en juegos, por ejemplo, en los talleres que se han hecho de cantos, de coreografías. Y eso sí. Cantando, vive soñando el nuevo sur. Y eso ha sido muy importante para ellos rescatar esto. It was very, very difficult to do any missionary work. This has been changing very rapidly. Today, for instance, in this Diocese of Santiago, there are more than 100 what we call casas misión o missionary houses. De tal manera que una casa de misión o de oración, que son casas de familia, familias cristianas que facilitan, permiten que se reúnan los cristianos de ese barrio o de ese pueblo, o también en una zona rural, se reúnan para rezar, para leer la palabra de Dios, en algunos casos para dar catecismo a los niños,
e incluso también en algún caso celebrar la Eucaristía con una comunidad. El hecho de que no haya un templo, estas casas prestan un servicio muy importante. Yo quiero regresar a la iglesia porque hace tiempo no voy tampoco y me gusta pertenecer a la iglesia católica. Soy nacida y criada en el Cobre y pertenezco siempre, mi mamá me llevó allí a la iglesia y yo fui también a muchos talleres que se hacían en la iglesia de allá en la doctrina del Cobre. El futuro de la iglesia cubana está en la misión, porque las personas generosamente dejan su espacio, su privacidad. Es importante que los niños aprendan sobre la formación de valores, ya que esto lo instruye para una vida futura más plena. Por ejemplo, el bordado le sirve a las niñas para confeccionar sus mismas canastillas, el tejido también, que aquí en Cuba se usa mucho, lo que es tejido y bordado en las cosas de bebé, y así les es más económico para aquellas futuras madres. Y bueno, los varones también más o menos se les enseña otras cosas, por ejemplo, lo hemos enseñado hasta poner un botón en una camisa. ¿Y quién es la gran promotora de que se logre esto y que sea el gran futuro de la iglesia cubana? Está en nuestra patrona y madre y reina, la Virgen de la Caridad. Ella es la gran impulsora que nos lleva a su Hijo Jesús y que lleva al pueblo cubano a su Hijo Jesús. La Virgen es como la intercesora de nosotros, los cubanos. Es decir, cuando el Padre no nos da permiso, se lo pedimos a la Madre y se lo pedimos a ella también. En estos lugares he aprendido mucho la lección divina. Cuando yo comencé, yo me decía, aprenderán esto, y vemos con qué avidez asisten a las clases y aprenden a orar con la palabra de Dios. The neighbors meet at least once a week for Bible study, catechetics, some liturgy, prayer groups, and when the few priests can celebrate Mass, maybe just a few times a year, they also have a Mass in those homes. La iglesia no es simplemente un templo como lugar físico, sino una comunidad de hermanos que habita en un barrio y que desde allí reza, aprende el catecismo, los niños, se bautizan incluso niños en ocasiones. Es un modo también de estar muy presente en la vida de la sociedad. De acuerdo a como yo veo la fe en nuestro pueblo, de acuerdo a como veo las casas de misión en las cuales trabajo, veo que el futuro de la iglesia cubana está precisamente en la misión, en las casas de misión. When Pope John Paul II and Pope Benedict XVI visited Cuba, they did not encounter a dying church. They were welcomed in part by Cuban youth who take their sacramental responsibilities seriously. I was here in 1998 for Pope John Paul II's visit, and I was strongly impressed by the need and the hunger of the people, especially the young people. Soy un joven católico que vino aquí a ver al Papa y a sentir el júbilo que es estar cerca de él. Un mensajero de amor, de esperanza, que viene con nosotros también a peregrinar. Nuestro Santo Padre llega a nuestro país como peregrino de la caridad para ser partícipes junto a nuestro pueblo, junto a nuestra iglesia. Viene con todo el amor del mundo a compartir con nosotros la alegría del hallazgo de los 400 años de la bendita imagen de la Virgen de la Caridad. Que viene a confirmarnos en la fe, a traer un mensaje de paz, de amor, de esperanza. Se ha visto ahora con la preparación de la visita del Santo Padre, la Pastoral Juvenil ha convocado a los jóvenes en general para que preparen la visita del Papa, a veces poniendo carteles con las imágenes del Papa o convocándolos para veladas de oración
hubo una novena de días antes de la llegada del Papa en distintos puntos de la ciudad, y eran los jóvenes los que animaban, y acudían muchos jóvenes. La mayoría de los jóvenes aquí son católicos, y los que no, algún día esperemos que lo sean. Lo más difícil para un joven católico aquí es mantenerse en el amor a Cristo, y es por lo que venimos y vamos a la iglesia, para tener la fe en que algún día vamos a ver a Cristo. Hay también algunos movimientos, estos de movimientos eclesiales, que convocan jóvenes también y se incorporan a las comunidades o a los movimientos. Pope Benedict's success can be attributed to Pope John Paul clearing the way for him during his historic trip, marking the first time a pope has ever set foot in Cuba. Cuando vino el Papa Juan Pablo II, el pueblo fue una expectativa, para mí fue una expectativa. Nunca lo dije, pero sentí cierto miedo, este pueblo ante un Papa. Pero sin embargo, ahora hay una gran diferencia, hay una gran una alegría tan grande que es una euforia. With John Paul, because of the history, personal history of John Paul, it was a little dangerous, his visit, because it was very, very against the communism, and so it was a risk. Después de la venida del Papa, yo vi que en la iglesia se respira, no sé, los mensajes que dejó el Papa se siguieron como lemas, ¿no? Ama a tu pueblo, quiérete uno al otro, abre tu corazón. Y sobre las palabras que dijo el Papa se hizo mucho hincapié y ayudó mucho, ¿sí? La iglesia, desde que vino el Papa Juan Pablo II a Cuba, adquirió ya una mayor presencia y ha continuado, y esperamos que siga. It was clear that the Pope couldn't stay, but the question was, couldn't some of the bishops that had come from different parts of Latin America stay in his name and tend to this part of his flock? That was the calling for this presence to help the church in Cuba. Since the visit of Pope John Paul II 14 years ago, the people in Miami and elsewhere have also come to appreciate better what the church has been doing here. El Papa ha puesto de manifiesto ese horizonte mejor para Cuba en la medida en que transitemos el camino de Cristo. Juan Pablo II dejó un mensaje bien claro, que era que el pueblo de Cuba se abriera al mundo y que el mundo se abriera a Cuba, y por lo tanto nosotros los cubanos seamos protagonistas de nuestra propia realidad. On the way to Mexico, the Cuban bishops invited the Pope to add his pilgrimage to the pilgrimage of all Cubans to El Cobre, to Santiago, during this Jubilee year of 2012. And because of the situation of the church in Cuba, obviously the Holy Father accepted the invitation. Y estoy viendo el mismo fervor, la misma cantidad, el mismo entusiasmo, muchas guaguas yendo, muchos deseos. Creo que la visita del Santo Padre Benedicto XVI, sí, va ya, de hecho creo, nos está ayudando a todos, a los católicos y a los no católicos e incluso no creyentes, a tomar conciencia de que la concordia, la paz y la unidad nacional, la reconciliación entre los cubanos, solo es posible cuando hay una vuelta al amor, a la bondad, al perdón. Para mí, eso fue de los momentos más emotivos de la visita del Santo Padre, verlo de rodillas delante de la imagen de la Caridad del Cobre, rezando, profundamente concentrado en su oración, llevando un cirio, como hacemos a todos los que vamos al Cobre como peregrinos, encendiendo una vela a la Virgen. Creo que esa es la imagen imborrable en la memoria de los cubanos en esta visita.
Pope Benedict is building on what John Paul II said during his time here, and there's a continuity between the words and actions of Pope Benedict XVI and the words and actions of Pope John Paul II. Let us remember one thing. It's not the Pope that changes the hearts of people. It's the Holy Spirit and God working through people. Okay? So how is the Holy Spirit going to work on the people of Cuba and indeed throughout the whole world is not just the personality of the individual. He works through that person, he works through you and through me and through everyone. The Pope's pilgrimage strengthens this renewal of faith, and in particular the openness of the Catholic Church to new believers. The Pope Benedict is called Pilgrim of Charity, Pilgrim of Love, and that is what Cubans expect. Y me he dado cuenta por qué esa alegría del pueblo cubano y por qué quieren el afiche de Benedicto XVI, porque detrás está la Virgen de la Caridad, nuestra madre patrona, nuestra reina. When Pope Benedict visited Cuba, he asked President Raul Castro to make Good Friday a public holiday. President Castro granted the request by giving workers a day off on April 16, 2012. With improving relations between church and state, the experience for the faithful is slowly changing. Ya la gente se siente más suelta, se siente más relajada, la gente se siente con más, como decir, con más facilidad para profesar su fe, para decir yo soy católica, yo soy cristiana, yo creo en Dios. El temor para los laicos que se acercan a la iglesia, piden el bautismo y forman parte de una comunidad, ya no hay ese temor que pudo haber en años atrás. Estamos en un momento en que la gente ya no oculta, es decir, como ocurrió en años atrás, han sacado del armario, han sacado de los escondrijos sus crucifijos, su Virgen de la Caridad y los han puesto. La gente no tiene ese temor, por ejemplo, andar con un crucifijo. Hubo un tiempo en que sí. El pueblo cubano es un pueblo muy bueno, pero necesita ayuda. Entonces nosotros tampoco no podemos forzarlos, ¿no? Estamos ayudando poco a poco, ¿no? A levantar así. I think that everyone changes, and John Paul's visit was in 1988, so we still have quite a few years since. So there is a change, obviously, and the changes are physically, and the changes are also religious, and the changes are political. Little by little, the relationship between the government and the Catholic Church and other denominations has been more open, closer, there has been more dialogue. Cada día se acercan más personas a la iglesia, cada día se forman más comunidades y es donde viene la carencia de sacerdotes para poder abastecer todas las comunidades que se están creando. The passion and fervor the Cuban people now display for their church and country is not something that is new to their culture. These were the same traits that won Cuba its independence. Father Felix Varela was among the nation's forefathers who showed the world the greatness of the Cuban people. Padre Félix Varela fue un cubano habanero que desde muy temprano sintió la vocación por el sacerdocio. Fue profesor de filosofía, profesor de ciencias, explicó por vez primera en Cuba la física y la química utilizando instrumentos de laboratorio, creó la Cátedra de Estudios Constitucionales. Fue él y en torno a él que se gestó la nacionalidad cubana,
el que dio como el primer esbozo de un ideal cubano, la cubanía. When we speak of Varela, we speak of a Cuban man in love with his country, in love with Cuba. When we speak of Varela, we speak of a man of faith. We speak of a priest. How can I not identify myself as a Cuban, as a priest, with Father Varela? Él acudió a las Cortes en Cádiz para defender el ideal de la independencia y la abolición de la esclavitud. Presentó ante las Cortes españolas la tesis de que Cuba debía ser libre e independiente. Le costó tener que salir huyendo de España. Fue perseguido, tuvo que emigrar a Nueva York y allí ejerció un ministerio sacerdotal marcado por una caridad exquisita hacia los pobres, una vida santa realmente. He is the founder of two churches, St. James and Transfiguration. At that time, the immigrants were coming to the United States were very poor, mostly from Ireland. So he ministered to the Irish people. He ministered to everyone who knocked at his door. So he really embodied in that charity his Cubanness, because it is our Blessed Mother, Our Lady of Charity, who teaches us how to love. For the Cuban people, who have struggled for freedom for so long, the hope for a better future is often balanced with a healthy dose of reality. The island nation has seen many changes in its short history. However, for Catholic Cubans, hope lies with the power of God. This brings them a source of strength. Yo creo, y eso se lo digo con toda sinceridad, que el Señor de la historia es Jesús. Y que nada ocurre ni por casualidad, ni por voluntad expresa de los hombres. Que el Señor va tejiendo los hilos y lo que tenemos hoy, pues es, Señor, caminos que va ido abriendo Dios y que son de verdad para bien de, no solamente de la Iglesia Católica en Cuba, para bien de toda la familia cubana en la isla y fuera de ella. And for all of Cubans and for all of us Catholics to be here in this very same spot where our Holy Father has preached and celebrated the Eucharist gives us really a sense of being church, a sense of unity, a sense of being one in the figure of the Vicar of Christ. El cubano tiene que pensar por sí mismo y tiene que saber que eres un ser humano que es digno, que tiene la dignidad de ser humano, porque es imagen y semejanza de Dios. No podemos perder de vista esto. Cubans from the inside, Cubans from the outside, other people, other churches, we are all one if we believe in Christ, if we believe in the message of truth and freedom. A Christian in my heart, Lord, I wanna be a Christian in my heart, in my heart, in my heart, Lord, I wanna be a Christian in my heart. Lord, wanna be more holy in my heart, in my heart. Lord, I wanna be more